Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro seminario online, todo lo que debes saber sobre Java 17 y 18. Mi nombre es Paulina y seré su anfitriona el día de hoy. Bueno, para aquellos que no nos conocen, somos parte de Blanfactor, una empresa de desarrollo de software que brinda servicios a clientes de todo el mundo y especializándonos en fintech. Blanfactor fue fundada en 2015 y al día de hoy contamos con más de 200 colaboradores en nuestras oficinas de Bulgaria, Costa Rica, Colombia, Miami, así como con colaboradores remotos alrededor del mundo. Bueno, en el día de hoy nos acompañará como speaker Jorge Vargas. Jorge, ¿cómo estás? Hola Pauli, muy bien, muchas gracias. Un poco nervioso, vamos a liberar un poco de tensión el día de hoy. Liberemos tensión, quédate tranquilo que va a salir todo buenísimo, porque sos un gran conocedor de todo lo que es Java y eh, un excelente especialista. Jorge, no sé si quieres contarnos un poquitito de vos. Claro que sí, Pauli. Bueno, con Plan Factor llevo un poco más de un año. No obstante, pues mi carrera siempre ha estado ligada a tecnologías Java desde hace aproximadamente unos 12 años. Igual he estado revisando otras cositas a lo largo de esta experiencia profesional, temas con .NET, con C Sharp, algunas cosas en Angular, React, pero digamos que el foco mío siempre ha estado relacionado con Java. Vivo actualmente en Colombia, en la ciudad de Medellín. Me agrada mucho esta ciudad, este país, pero he tenido la oportunidad de también visitar algunos otros países por temas de trabajo y algunas cosas por vacaciones. Me encanta la naturaleza, practicar ciclismo, running, algo de yoga, escuchar música. Porque soy una persona normal, como cada uno de ustedes. Como no todo es tecnología, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por presentarte, Jorge. Bueno, antes de comenzar, les compartimos nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan en cada una de ellas, porque allí compartimos mucho contenido y vamos a compartir también la información sobre los próximos seminarios que se vienen. Por último, antes de arrancar, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar el seminario, donde podrán hacerle llegar a Jorge todas las dudas que hayan incurrido a lo largo de su charla. Así que, bueno, presten mucha atención y los dejo con Jorge. Adelante, Jorge. Ok, gracias, Pauli. Voy a arrancar con un pequeño disclaimer. Lo que les voy a comentar en esta sesión, 35 o 40 minutos, básicamente parte de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años trabajando con Java y chequeando las últimas versiones 17 y 18. No obstante, tanto ustedes como yo pueden evidenciar que no necesariamente todo lo que conocemos es todo lo que hay. Y de por sí en el trasegar en esta vida profesional, cuanto más conocemos, realmente nos damos cuenta que conocemos poco. Entonces, quiero que lo tomen más a modo de charlas. Si de pronto escuchan alguna cosa que es incorrecta, que no está acorde a lo que ustedes conocen, conversémoslo y podemos llegar a acuerdos. Muchísimas gracias. Antes de entrar directamente en lo que son las características específicas de Java 17 y 18, quiero hacer un pequeño recorderis respecto a cómo ha cambiado el sistema de versionamiento en Java. Aproximadamente en 2018, específicamente con versiones 17, con versiones 8 y 9, se decidió dar un cambio respecto al sistema de versionamiento. Si recordamos años atrás, nosotros como desarrolladores o las personas que trabajaban del lado de DevOps tenían que esperar cerca de 3 o 4 años para encontrar una versión nueva de Java disponible. Esto es, tener que juntar varias funcionalidades nuevas, varios features que probablemente ya han sido probados por un grupo de testers profesionales o un grupo de usuarios en específico, y ahí sí generar una versión nueva o la liberación de esta versión nueva. Aproximadamente en 2018 este sistema de versionamiento cambió y se está utilizando un sistema que ellos llaman un sistema de cadencia, y básicamente es cada 6 meses se libera una versión de Java, obviamente con algunas mejoras en específico. ¿Qué trae esto? Básicamente lo que se busca es proporcionar nuevas funcionalidades a los usuarios, no tener que esperar 2 o 3 o 4 años para una versión nueva, y que sean los mismos usuarios y desarrolladores quienes den su punto de vista respecto a esas funcionalidades nuevas. Esto, digamos que es un pro y un contra. Yo lo veo muy gana-gana en la versión
en la posibilidad de que nosotros como desarrolladores tenemos chance de probar nuevas funcionalidades, nuevos features del lado de Java. Sin embargo, teniendo estas versiones tan seguido, cada 6 meses, reitero, a veces se puede generar confusiones del lado de los usuarios respecto a qué funcionalidades están incluidas, qué funcionalidades están ya avaladas del lado de Oracle. Otro tema que cambió respecto al sistema de versionamiento es un tema relacionado con el licenciamiento. Y es que para la versión JDK 8, la versión JDK 11 y la versión JDK 17, ellos incluyeron algo que se llama un Long Term Support. Y básicamente vamos a dar soporte en temas específicos de seguridad, performance, estabilidad a estas versiones. Por ejemplo, para una versión 13, 14 o 15, el aseguramiento de la calidad de estas versiones no está garantizado. Es decir, que si necesitas algo de soporte adicional, soporte de segundo nivel, respecto a estas versiones ya únicamente lo obtendrás sobre versiones 11 o 17, que son las más recientes que tienen Long Term Support. Otro de los temas que ha surgido con este tema de versionamiento tiene que ver mucho con varias versiones adicionales o de vendors diferentes que salen allí. A lo largo de la experiencia profesional que he tenido que trabajar con versiones de Coreto, por ejemplo, la versión de Microsoft y directamente versiones de Oracle. Pero digamos que esto es solamente una gran parte de lo que es la torta completa de lo que son las versiones diferentes de Java. De allí parte una duda importante para nosotros como desarrolladores y es qué contiene y qué las diferencia cada una de ellas. Básicamente les podría decir, todas las versiones de Java que conocemos nosotros parten de una versión que es la OpenJDK y es la versión libre y es la que de mi lado recomiendo utilizar. Si necesitas un tema de soporte adicional y obviamente tu negocio o el funcionamiento de tu plataforma requiere que se necesite algún tipo de licenciamiento, está la versión Oracle, que básicamente es la misma versión de Java, que incluye este soporte y tal vez algunas mejoras propias y parches que pueden surgir a lo largo de estos 6 meses. Recordemos que la cadencia es de 6 meses. Para la versión OpenJDK vas a tener únicamente soporte o versionamiento cada 6 meses, pero si hay algún parche adicional que pueda surgir dentro de estos 6 meses, lo obtendrías si tienes la versión paga, que es la versión Oracle JDK. Y otras versiones, como por ejemplo la versión Zulu, la versión Coreto, la versión Microsoft, parten, o el concepto inicial es que partan desde la versión OpenJDK. Obviamente, dependiendo del vendor, de la plataforma que estés utilizando, te podría brindar alguna serie de características adicionales o funcionalidades externas propias a la plataforma que estés utilizando. Obviamente, si utilizas los temas por default que se encuentran en la versión OpenJDK, estas deberían ir incluidas de manera transparente en las versiones de los vendors que tengas allí. Esto digamos que es un tema a considerar, de pronto si utilizas algo en específico respecto a las versiones que utilizan otros vendors y realizas un proceso de migración, debería ser cauteloso, porque probablemente si son temas propios de estos vendors, probablemente no vayan a ser migrados en una versión por defecto y tendrías que esperar una actualización propia de estos vendors. Respecto al tema del licenciamiento, ya les había comentado a grandes rasgos. Entonces, para la versión OpenJDK es una versión libre, no hay que pagar por su uso, pero obviamente no vas a tener las actualizaciones sino cada 6 meses. Para la versión Oracle JDK es una versión paga y se necesita licenciamiento propio, dependiendo de ciertas características de negocio, pero es una versión paga. Y para versiones alternas que pueden generar otros vendors, digamos que depende mucho de ellos. Algunas de ellas son gratuitas, otras pueden ser pagas, pero están incluidas, por ejemplo, si tú adquieres licencias de Amazon Web Services o servicios en la nube, podrían estar incluidas. Entonces, cautela cuando se esté revisando ello, pero el personal de DevOps te puede ayudar específicamente respecto a estas características. Importante recordar tema de licenciamiento. Es bastante importante que tengas en cuenta que si estás adquiriendo una versión Oracle JDK, tienes acceso a la licencia y con ello a los parches de seguridad o de estabilidad que puedan salir constantemente. Si estás utilizando una versión OpenJDK,
debería ser transparente para ti, solamente necesitas esperar una versión nueva cada 6 meses. Varios comentarios en redes sociales respecto a lo que son este manejo de versiones de Java. Básicamente tiene que ver, uno, con la posibilidad de tener versiones nuevas cada 6 meses, evaluar nuevas funcionalidades dentro de estos 6 meses. Ahora, obviamente, con este tema de la versión Long Term Support, es decir, si necesitas soporte sobre algunos temas en específico en Java, podrías obtenerlo actualmente para la versión 17 o para la versión 11. Es un tema, digamos que sería necesario considerar cuando tema de parches o seguridad se hace necesario utilizar o hacer estos ajustes en los sistemas que estés utilizando. Obviamente tener varias versiones de Java de diferentes vendors puede ser confuso de cara a los usuarios. Dependiendo del vendor y dependiendo de la empresa que lo esté proporcionando, son muchas las versiones independientes que pueden salir, pero digamos que el core o la versión por defecto va a ser Java. No debería generarte ningún dolor de cabeza a ellos, salvo que utilices alguna característica en específico. Y pues bueno, la recomendación es, desde mi punto de vista, utilizar Oracle JDK si el tema de parche, seguridad y soporte de alto nivel es necesario para ti. Utilizar OpenJDK si te puedes dar el chance de esperar cada 6 meses una nueva versión. Y si necesitas utilizar algún feature propio, por ejemplo, si estás trabajando en la nube, digamos que el vendor te puede recomendar qué versión de Java en específico utilizar y cómo setearla de manera correcta. Uno de los temas importantes en relación a la migración o a la actualización de Java tiene que ver con el performance. Diversos estudios, aquí comparto únicamente dos, en los cuales han testeado o han mostrado evaluaciones de seguridad propias respecto a lo que es Java y el funcionamiento de ciertas características en diversos escenarios. Octaplanner es una empresa que se encarga de hacer evaluaciones y generar ciertas métricas, por ejemplo, generar casos de uso para lo que son procesos de optimización. Requieren bastante tiempo y ejercicios de cálculo o computación. Ellos han realizado su propio benchmark asociado al cómo funciona ciertos ejercicios de planeación utilizando Java 11, Java 17 y Java 14 en este caso. Y digamos que los números de ellos indican obviamente que Java 17 es mucho más rápido y el funcionamiento es mucho mejor que las versiones anteriores. Y ello también se refleja en el funcionamiento del Garbage Collector. También tenemos la posibilidad de evaluar desde el punto de vista matemático. Si recordamos estas épocas, hace ya algunos años, cuando estudiamos matemáticas, temas como por ejemplo encontrar logaritmos o encontrar transformadas de Fourier requiere unos niveles de iteración constantes y bastante arduos. Hay un instituto que se llama el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología, generó algunos benchmarks para la utilización de diversas versiones de Java, Java 8, 11, 17 e incluso utilizando C para hacer algunos cálculos, y digamos que los números no son tan diferentes, no obstante, sí se encuentran algunas mejoras respecto al funcionamiento con Java al ejecutar estas operaciones. Entonces, si es por el lado de performance, recomendable hacer la actualización. Cuando se realizan migraciones, o sea, que se realizan actualizaciones, hay cosas que se pierden y hay cosas que se ganan. Del lado de las funciones deprecadas o métodos o clases, digamos que respecto a las últimas versiones, 16 a 17, no ha habido muchos cambios. Solamente puedo enumerar algunas funciones, especialmente de wrappers, que han sido deprecadas, básicamente porque su funcionalidad ya no es necesaria, algunas de las cuales listo acá. Si tienen el listado completo lo pueden encontrar al final de la presentación.
Para las personas que llevan trabajando con Java desde hace más de 10 años, recuerden el concepto de applets de Java. Esto era que nos permitía ejecutar aplicaciones en el escritorio que podías descargar desde Internet. Desafortunadamente, y para los que les gustaba este tipo de aplicaciones, para la versión 17 ha quedado finalmente defectada y ya no podría ser utilizado. Obviamente, si utilizas versiones anteriores, podría seguir utilizando, pero no es recomendable. Ahora vamos con qué ganamos. Siempre buscamos aplicar estos nuevos features o nuevos utilitarios o nuevas funciones o clases que nos provee el compilador, en este caso JDK. Solo a modo de recorderis, cuando se generan nuevas versiones de Java, siempre hay unas propuestas de qué es lo que se quiere hacer. Estas propuestas se denominan JEP. No va a hacer ninguna relación a lo que es la JEP en Colombia. Es un tema totalmente diferente. Para el caso de Java se denominan JDK, Enhancements Proposals, o propuestas de mejora para lo que es el JDK. Voy a listar 5 acá que me parece que son los más relevantes y los que desde el punto de vista de desarrollo se hacen más utilitarios o que realmente nos aportan valor. No quiere decir que los otros 12 o 14 HEPs que hay en la versión 17 no generan valor, sino que desde mi punto de vista no lo obtienes tan fácilmente cuando eres un desarrollador neto. El primero que voy a hablar es la generación de números randómicos. Previamente utilizamos una clase utilitaria que se llamaba random y a partir de allí podíamos generar algunos números randómicos con ciertas características. Digamos que este utilitario sigue funcionando de la misma manera, sin embargo se evidenciaron algunas falencias respecto a lo que es realmente estos números son randómicos. Algunas personas que estuvieron testeando esas utilidades bajo ciertas características con una semilla similar y con ciertos procedimientos similares pudieron determinar que se podía generar la misma secuencia de números randómicos utilizando clases independientes, instanciadas de forma independiente. Entonces, digamos que se evaluó la posibilidad de generar una nueva forma de generar estos números randómicos. A partir de ello, se está utilizando la clase Random Generator. Digamos que en su concepción no tiene mucho de diferente respecto al anterior, obviamente arreglando los problemas ya conocidos. Algunos temas de performance han sido ajustados, es decir, la generación de números randómicos va a ser mucho más rápida de cara al usuario. Alguna serie de utilidades respecto a si necesitas que sea thread safe y si necesitas que sea bajo una plataforma secure, puede ser incluida dentro de este random generator. Y finalmente, puedes personalizar la generación de estos números randómicos haciendo uso de algo que denominan ellos algoritmos PRNG. Tienes alrededor de 12 o 14 algoritmos diferentes. Aquí solamente estoy listando uno, el TL128X256. Cada uno con sus características propias. Digamos que esto va un poco más allá de lo que es el conocimiento propio mío, pero tiene que ver mucho con la forma con la que se generan las semillas para la generación de estos números randómicos. Algunos de ellos tienen cierta complejidad y otros pueden ser mucho más sencillos. Pero si la meta tuya es generar simplemente números randómicos, puedes utilizar el Random Generator por defecto que se encuentra en la documentación. Igual están disponibles funcionalidades para generar randómicos booleanos, randómicos strings, randómicos doubles, floats y otra serie de utilitarios que eventualmente en versiones anteriores podían ser un dolor de cabeza para nosotros generar ellos. El siguiente HEP del que quiero hablar es algo que se denomina Pattern Matching for Switch. Dentro de lo que es el problema grande de codificación que tenemos nosotros está el poder determinar si un objeto es o corresponde a una clase determinada. La forma práctica para poder determinar ello era hacer uso de un instance of, y cuando necesitamos evaluar diversas instancias a diversas clases, pues se nos convertían en sentencias if-else como las que estamos viendo acá.
Este tipo de validaciones ya puede ser incluida directamente en sentencias switch case, como la que estamos viendo acá. Es decir, no tienes que utilizar un operador instance of para determinar de qué tipo es tu clase y poder allí directamente realizar la evaluación. Me parece que es una de las características más chéveres que se encuentran en estas versiones Java 17 y 18. Otro tema que está incluido allí tiene que ver con la evaluación de nulos dentro de los mismos switch case. Y es, anteriormente, si necesitábamos evaluar algún objeto dentro de una sentencia switch y los case, podíamos, si era el caso, obtener null pointer exceptions, dado que la validación no se realizaba de una manera adecuada. Para evitar ello, teníamos que hacer uso de los optional o eventualmente hacer una validación como la que estamos viendo en pantalla, una validación previa antes de ejecutar la sentencia switch case. En la versión 17 esto ya fue incorporado y la evaluación del nulo puede ser incluida directamente en la sentencia switch case, evitando obviamente reescribir código que no sea necesario. Igual tenemos la posibilidad de hacer la evaluación a partir de optionals y con esto digamos que tenemos las ventajas de otras versiones anteriores. Y bueno, otra versión o otra funcionalidad asociada a este pattern matching for switch tiene que ver con la posibilidad de hacer refinamiento, así es como lo llama Java directamente. Refinamiento es, dentro de esta sentencia switch case, podríamos incluir código que va a ser evaluado y nos permitirá hacer este refinamiento o filtrado de código a partir de código que sea evaluado directamente dentro de la sentencia case. Acá vemos, por ejemplo, que estamos haciendo la evaluación en el segundo case de un triángulo y dentro del case estamos haciendo una evaluación de un if, donde si el área es mayor de 100, podríamos ejecutar algún fragmento de código. Esto para la versión 17 puede ser resumido de la siguiente manera. Dentro de la misma sentencia case, sin evaluar el if, podríamos incluir allí esta fracción de código. A esto es lo que la gente de Oracle OpenJDK denomina el refinamiento en la sentencia case para los switch. Esto, digamos que lo veo bien en la medida que nos permite hacer ese refinamiento para lo que son atributos o características simples de los objetos. Sin embargo, esto puede ir en contravía a lo que un patrón de diseño nos indica, y es que deberíamos procurar hacer nuestro código lo más entendible, lo más sencillo, mantenerlo lo más simple posible. Y ese nos abre la posibilidad de tener sentencias como el case que estamos viendo en pantalla, donde podríamos evaluar varios temas en una misma sentencia case. Nos iríamos un poco alejados respecto a lo que son estos códigos sencillos, fáciles de entender. Entonces, precaución para manejarlos con ellos, está abierta la posibilidad. Mi recomendación es intente mantenerlo lo más sencillo posible. Para hablar de la siguiente característica del siguiente HEP, vamos un poco atrás hacia lo que es las bases de lo que es la herencia de objetos. Cuando nosotros necesitamos implementar herencia, viene a nuestra mente lo que son dos conceptos grandes. Uno es el concepto de generalización y es cómo lo implemento. Es decir, tengo una superclase y a partir de ciertas palabras, keywords reservados en Java, puedo hacer implementaciones de esas subclases. Lo que comúnmente nosotros denominamos herencia. Entonces yo puedo generar subclases de una determinada clase. Como lo vemos arriba en la clase animal, tenemos subclases herbívoro, carnívoro u omnívoro. Otra forma de realizarlo es a partir de la implementación de interfaces. Digamos que cada uno tiene sus pros y sus contras, algunos van más determinados hacia lo que es la funcionalidad, en el caso de las interfaces, implementación de ciertos comportamientos. Y dependiendo de ciertas características de seguridad, nos permite restringir o permitir lo que es la creación de estas subclases. Para las personas que llevan trabajando mucho tiempo con Java, a veces esto no soluciona todos los problemas y eventualmente podríamos tener temas o cuestiones
de diseño en las cuales eventualmente una clase no necesariamente tiene que heredar de una clase padre o solamente bajo ciertas características o bajo ciertos comportamientos. Entonces abrimos la posibilidad que nuestro diseño esté o ligeramente mal contemplado o eventualmente estemos haciendo un diseño que no está acorde a lo que deberían ser las reglas o el funcionamiento de nuestras reglas de negocio. Acá es donde viene o entra a colación lo que es el HEP. En este caso se denomina clases selladas, sealed class. Y básicamente es poder decir a tu clase padre, poder indicar cuáles y solo cuáles clases pueden heredar de esta clase. Es decir, ya no tenemos una clase padre, la cual heredan todos sus hijos, sino en la clase padre poder decir cuáles son los hijos que realmente van a heredar de esta clase padre. Esto nos permite, obviamente, algunos temas de restricción, poder hacer nuestro diseño mucho más cercano a probablemente las reglas de negocio que estemos implementando. ¿Por qué deberíamos hacer esas restricciones? Bueno, digamos que eso es un tema a discutir. Desde mi punto de vista, tiene que ver mucho que ver con el análisis y la definición de tu análisis del negocio. ¿Qué clases estás implementando y cómo estás mapeando tu negocio de cara a una programación orientada a objetos realmente buena? En otros casos tiene que ver con temas de seguridad. Realmente quiero proteger que ciertas clases no hereden ciertos comportamientos o no pueda sobreescribir código de ellos. Obviamente desde las versiones anteriores tenemos algunas keywords que nos permiten hacer ello, clases finales, clases abstractas, métodos finales, los cuales no deberían ser heredados. Entonces digamos que esto es como ir un paso un poco más adelante respecto a esta definición de un buen análisis de lo que es el diseño de nuestra programación orientada a objetos. Y digamos que básicamente a donde quieren llegar es intentar hacer algo que es recomendable y es no escribir código que no es necesario, que no es requerido. Proteger el código fuente, tener un mejor análisis y diseño respecto a lo que estemos implementando. Obviamente, entre menos código tengamos que escribir, probablemente será menos código el que debamos modificar y una mejor, ¿cómo lo diría yo? Una mejor concepción de lo que serían unos eventuales cambios a futuro de cara a lo que está implementado correctamente. El siguiente HEP del cual quiero hablar tiene que ver con algo que se denomina Foreign Functions. Probablemente para las personas que estén trabajando con Java recientemente no hayan tenido que lidiar con este tipo de problemas de los cuales voy a hablar. Nos ha pasado que hay ciertas funcionalidades que pueda que estén implementadas en otro lenguaje de programación o en una herramienta diferente y por alguna circunstancia nosotros deberíamos utilizar esa otra aplicación, funcionalidad, librería, DLL o como le quieras llamar. Hoy en día obviamente tenemos servicios, OAuth, REST, podemos hacer llamadas, RPC de diversas formas. Sin embargo, en algunos casos se hace necesario utilizar algo que desde Java denominan los native functions. ¿Qué son los native functions? Básicamente te permiten que desde Java puedas utilizar librerías o componentes que están escritos en otro lenguaje de programación a partir de algo que se denomina Java Native Interface, JNI. ¿Para qué se utilizan? Básicamente para tener acceso a ciertas funcionalidades que directamente desde el lenguaje no es posible acceder. Entonces tienes código implementado en C, C Sharp, Delphi o cosas así. Están hechas en ejecutables, en DLLs, en librerías C, en headers que puedes utilizar en otro lenguaje de programación, pero no están directamente accesibles desde Java. Entonces este JNI básicamente nos permite acceder a ello. Obviamente el acceder a ello conlleva una serie de problemas y es de pronto la cantidad de código que tienes que escribir para acceder a esas funcionalidades. En la versión 17 ellos decidieron incluir algo que se llama un Panama Project. Venía rodando desde hace muchos años y fue incluido en esta versión 17. ¿Y qué es lo que implica este Panama Project? Básicamente
hacer mucho más fácil el poder ingresar, el poder acceder a esta serie de funcionalidades que se encuentran en otro tipo de lenguajes y hacerlo de una manera un poco más transparente. Este es básicamente un ejemplo de cómo funcionaba antes la interacción con un componente, en este caso libc, donde tenías que crear básicamente 3 o 4 archivos diferentes en otros lenguajes de programación para poderlos acceder directamente desde Java. Obviamente esto genera un nivel de complejidad y, por ejemplo, capturar algún error, hacer un debug, no era la solución más factible. Para la versión 17, utilizando Panama Project, en este caso la versión OpenJDK 17, todo lo que tenemos en la parte derecha se resume simplemente a generar una clase Java con alguna serie de características en específico. En la presentación encuentran algunos videos de referencia en los cuales se explican un poco más respecto a ello. Me parece un proyecto muy chévere, obviamente está muy enfocado hacia ciertos tipos de usuarios que necesitan y deben trabajar con ciertas librerías a las cuales no se tienen acceso desde otros lenguajes de programación. Para finalizar, una de las características que también fue agregada y me parece muy buena porque tiene que ver mucho con el tema de seguridad. Tiene que ver con algo que nosotros denominamos serialización y deserialización. Para nosotros es muy común tener acceso a objetos, ya sea en archivos o en bases de datos, y hacer proceso de serialización o deserialización. Esto es convertir los objetos desde un archivo y pasarlos a memoria, o tenerlos en memoria y pasarlos a archivos. Esto es básicamente lo que se denomina el proceso de serialización. Sin embargo, hay algunos temas relacionados con seguridad en los cuales eventualmente, si se cargan estos objetos en memoria y pueden contener algún código malicioso, por ejemplo, digamos que podríamos incurrir en alguna de estas fallas de seguridad. No es el caso más común, porque obviamente cuando tú vas a crear o a cargar archivos, objetos, eventualmente digamos que confías en una fuente segura. Ese digamos que podría ser un criterio para utilizar este filtro de serialización y deserialización. Otro de los criterios que podrías utilizar es, ok, necesito garantizar que el archivo que estoy leyendo o que estoy cargando cumpla ciertas características, que tenga cierto tamaño, que la cabecera sea de tal tipo, que sea un archivo PDF, Word, que tenga estas características. Entonces el filtro o el filtrado nos permite básicamente como tener ello, un filtro para poder decidir si el objeto o el archivo que quiero cargar corresponde a las características que necesito. Este es un ejemplo de lo que sería el uso de un filtro de cara a esta versión de Java. Básicamente lo que hacemos aquí en este Object Input Filter básicamente es poder definir esa serie de características como el tamaño, como lo que tiene que contener el archivo, como el impedir que un archivo de otro tipo, cabecera, terminación, no lo cargue. Si el filtro no se cumple, nos va a generar una excepción asociada a este filtro. Si el filtro se cumple, pues sigue el flujo continuo de la aplicación sin ningún problema. Con esto, básicamente termino lo que es la versión 17 y de las características que a mi modo de ver considero las más importantes. Obviamente, habrá algunos otros help que sean un poco más detallados para algunos otros temas. En la documentación propia de Java las pueden encontrar. Ahora, respecto a Java 18, algunos temas, obviamente como les decía, las versiones entre 17 y 18 solamente se llevan 6 meses, entonces no vas a encontrar muchas diferencias trascendentales como ha ocurrido en otras versiones. Sin embargo, ellos siguen trabajando en algunos temas relacionados con el Foreign Function Memory, que tiene que ver con lo que comentamos respecto al Panama Project. Respecto a Vector API, que tiene que ver con temas de gestionamiento de cómputos con un cierto nivel de performance totalmente diferente. Siguen trabajando en el tema del pattern matching for switch. Algunos temas adicionales vienen a encontrarse allí, pero básicamente todo tiene que ver con lo que les comentaba, el manejo de los nulls
dentro de los case, el manejo de los instance of y la evaluación de código o sentencias de código, statements dentro de las sentencias case. Algunos temas respecto a lo que es el manejo de largas cadenas de texto dentro de la ya documentación o directamente dentro de variables strings. Y algunos temas adicionales que vienen en relación a propios del código, como es temas de codificación, como por ejemplo API relacionada con la resolución de direcciones de internet. Y algo que me parece chévere evaluarlo, honestamente no sabría decir si es un gana para nosotros desarrolladores o no, y tiene que ver con la exposición de un servidor web. Es un servidor pequeño que permite simplemente entregar archivos estáticos, HTML, por ejemplo, o imágenes. Y bueno, yo lo catalogo básicamente como un servidor, un simple web server para temas de testing. No tiene que ver nada con lanzar algo en productivo o hacer algo mucho más grande. Simplemente es para poder testear cosas sencillas. Obviamente, pues en el mercado tenemos cosas como un Tomcat, como un JBoss, como otros servidores, pero estaría chévere revisarlo y evaluarlo. Respecto a la migración, depende mucho de en qué versión te encuentres hoy día y depende mucho de qué funcionalidades estés utilizando. Obviamente, lo recomendable es pasar de versión LT a versión LT. ¿A qué hago referencia? Si estás trabajando en una versión 1.4 o 1.5, no debería ser el caso, pero hay situaciones o clientes que lo incluyen. El siguiente paso sería pasar estas aplicaciones a una versión 1.8. A partir de la versión 1.8 podrías pasar fácilmente a una versión 11 de Java. Y finalmente, después de migrar, validar, que no haya problemas de compilación dentro de tu código fuente, poder pasar hacia una versión 17 o 18 hoy día. Eso digamos que a grandes medidas para validar temas de lo que es la codificación, que no haya errores en el código, importación de librerías y demás. Ya otra tarea, otro paso siguiente sería el cómo aplicar cada una de las funcionalidades nuevas que tengo. Ejemplo, si tengo código en Java 1.4, 1.5, ok, ¿cómo puedo cambiar cosas como por ejemplo listas, si es el caso, por iteradores o por streams? Si tengo pollos, ¿cómo los convierto a records? Si tengo switch case validations, ¿cómo agrego este tipo de validaciones como las que tenía con el null y con el instance of? Y poder empezar a migrar cada una de estas funcionalidades. Porque inicialmente lo que estaba era migrando temas de código que no hubiesen temas respecto al funcionamiento de la aplicación, temas de codificación, de librerías. Y ya lo que tendría que hacer después es tema de performance y el utilizar los nuevos features de Java. Que si es recomendable hacerlo, absolutamente recomendable. Es el primer criterio que deberían tener. Y bueno, finalmente una invitación grande. En 2021 se realizó una evaluación, una encuesta a diversos desarrolladores a nivel mundial. Se evaluó básicamente tecnologías que estabas utilizando, que utilizan tus clientes, y con base en esta información se generó un reporte, el cual ha sido, yo creo que un poco frustrante para la gente de Oracle. Y también diría que un poco motivador respecto al cómo nosotros como desarrolladores, como usuarios, podemos darles una mano respecto a eso. Como les digo, esto fue hecho en 2021 y se evidenció que 2/3 partes de los desarrolladores y los productos que tenemos implementados están todos sobre Java 1.8. Es decir, tienen ya más de 6 años utilizando la misma versión. Tal vez una sola tercera parte de estos desarrolladores están utilizando versión Java 11 y muy pocos desarrolladores están utilizando versiones un poco más adelantadas, es decir, Java 12 hacia arriba. ¿A qué se debe ello? Yo lo podría resumir en varios aspectos. Uno, el desconocimiento de estas versiones.
Dos, probablemente no se le ha hecho mucha publicidad respecto a los features nuevos que puedes encontrar a estas versiones de Java. Tres, dudas respecto a lo que es el tema del licenciamiento y al uso de estas versiones y a la proliferación de versiones de diferentes vendors. Como les decía, no es un tema por el que asustarse, más bien es un tema para sacarle provecho. El tema del performance creo que es un tema súper ganador para las versiones 17 y 18. Para la versión 17, el tema del long-term support, digamos que es un factor diferencial. Es decir, que si tú tienes aplicaciones implementadas en Java 11, este long-term support va aproximadamente por 2 años más. A partir de allí no tendrías ningún tipo de soporte adicional. Pasa algo muy similar con lo que es una versión, por ejemplo, 12 o 13. Estas versiones únicamente tienen soporte por 6 meses. Y la siguiente versión con Long Term Support es la versión 17. Entonces, la invitación es, decía un profesor en la universidad, hay que lanzarse a la piscina. La invitación es conocer estas nuevas versiones de Java, conocer estos nuevos features, implementarlos en proyectos, inicialmente proyectos de desarrollo que tengamos en nuestras casas, en nuestras empresas, invitar a nuestros clientes a que no dejen la oportunidad de actualizar sus sistemas a versiones de Java. Entiendo que puede haber algo de resiliencia, algo de duda, algo de susto. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido nosotros ha sido una experiencia bastante buena respecto a lo que nos hemos encontrado en estas versiones nuevas de Java. Y bueno, con eso finalizo mi charla el día de hoy. No Muchísimas sé si gracias, hay Jorge. alguna La pregunta verdad por es ahí, que, Pauli. disculpa, estoy con un poquitito de delay. La verdad que muy interesante tu charla. Ahora invitamos a todos a que dejen sus preguntas en el espacio de Q&A que está habilitado dentro de la tool de Zoom. Nos hicieron una pregunta mientras vos estabas dando la charla sobre dónde iba a quedar la grabación. Les comentamos que la grabación será enviada en las próximas 48 horas al mail con el que se registraron en este webinar, así que podrán contar ahí con la misma para poder verla on demand cuando ustedes la requieran. Bueno, si quieren pueden ir dejándonos las consultas. Te hago una consulta que nos pasan por aquí, que es, ¿qué costo de licenciamiento tienen la nueva versión? Ok, bueno, Pauli, para responder esa pregunta, debo retomar algo que comenté inicialmente y es, tenemos tres versiones diferentes. Una versión que es la OpenJDK, no tiene costo de licenciamiento, absolutamente libre. Lo único es que si necesitas algún parche, algún versionamiento nuevo, tienes que esperar 6 meses. Versiones de vendors como por ejemplo Corretto o Zulu, que parten a partir de la versión OpenJDK. Sin embargo, depende de cada vendor el costo de este licenciamiento. Sé que, por ejemplo, Corretto o Zulu no tienen costo de licenciamiento incluido. Sin embargo, si utilizas algunos temas, por ejemplo, en la nube de Amazon, esto podría conllevar costos adicionales. Entonces, depende mucho del paquete que tengas allí. Pero si utilizas una versión Oracle JDK, que es la versión que recomienda Oracle, tiene un costo de licenciamiento, depende mucho del uso que le estés dando y esto depende de varios factores, la cantidad de usuarios, la cantidad de procesadores. Tengo más o menos entendido que el costo va desde los $5 por uso por mes, por usuario, por procesador, pero estos costos pueden variar dependiendo de cierto análisis que haga la gente de Oracle. Buenísimo, súper clara tu respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé, Jorge, si querés dejar algún consejo o compartir algo más con nuestros asistentes. No, nuevamente reitero, lo importante es lanzarse a la piscina, tirarse al agua, instalen la versión, cacharrele un poco. Entiendo que tener features nuevos cada 6 meses puede ser un poco engorroso, angustiante. Creo que ha sido una de las premisas de Oracle y es no tener
una liberación de versiones cada 2 o 3 años, 50 features nuevos totalmente diferentes para los desarrolladores, sino que te dan la posibilidad de, ok, vamos a liberar cositas nuevas cada 6 meses para que ustedes como desarrolladores y nosotros como empresa las podamos evaluar y a partir de ello empezar a hacer mejoras. Entonces, en lugar de tener un release completo cada 2 años con 50 cosas nuevas que aprender, digamos que nos lo están desglosando en pedacitos. Uno, dos, tres features nuevos cada 6 meses y digamos que es bastante interesante revisarlo desde ese punto de vista. Entonces, nada, la invitación es a que lo descarguen, lo utilicen y lo empiecen a aplicar en sus proyectos. Inviten a las demás personas que trabajan con ustedes a que le den una revisada de estos nuevos features. Como les decía, cada 6 meses, hace mes y medio aproximadamente salió la versión 18 y para marzo del siguiente año tenemos la versión 19. Bueno, entonces veo que tenemos Java para rato. Correcto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido en esta charla. Gracias a todos los asistentes por haber venido. Les recordamos que les vamos a estar mandando la presentación y la grabación a sus mails en las próximas 48 horas y los esperamos en próximos webinars. Por eso les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde estaremos comunicando todo el contenido que se viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y que tengan un buen día. Gracias, gracias, bye bye.